Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas sean a esta nueva entrevista para nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Natalia Bonilla, soy periodista y productora de noticias internacionales y también soy la productora del mapa documental Ser Mujer en Latinoamérica, y aquí me encuentro en esta ocasión con Isabel Esquivel Ventura. Ella es maestra en políticas públicas, género y masculinidades, y he querido invitarla a esta sesión para que nos cuente un poco más de masculinidades, del patriarcado y de lo que ocurre con la violencia de género en Latinoamérica. Isabela, muchísimas gracias por ser parte de esta entrevista. Hola Natalia, muchas gracias, encantada, es un gusto estar aquí compartiendo contigo y con quienes nos vean. Un gusto, Isabela. Quiero iniciar esta conversación porque hay muchos temas sobre la mesa y mucha confusión también. Así que me encantaría pues iniciar con esta gran pregunta, ¿no? Actualmente en Latinoamérica se está llevando a cabo unas olas feministas más importantes y sin precedentes de la historia moderna. Esto lo hemos visto sobre todo con el auge que ha cobrado la lucha de Ni Una Menos, el movimiento social de Ni Una Menos. Sin embargo, a pesar de los avances de estos movimientos sociales feministas, pareciera que los estados, sobre todo aquí en esta parte del continente, continúan un poco lentos o hasta inamovibles a atender con premura estos reclamos que hacen las mujeres para acabar la violencia que se cometan contra nosotras. ¿A qué se debe esto, en tu opinión, y según tu experiencia y conocimiento, qué es lo que quizás no estamos viendo? Sí, bueno, pues sí, es un contexto muy interesante en términos históricos. Pienso que como proceso social estamos viviendo un momento sin precedentes por el alcance que está teniendo pues los movimientos de mujeres, los movimientos feministas, en general los movimientos sociales, pero me parece que hay muchos factores que influyen de manera muy compleja como para poder lograr los avances que quisiéramos ver. De entrada, me parece que estamos viendo que hay muchas demandas de los movimientos que son en algún sentido las mismas de toda la vida, ¿no? Y claro, también hay otras que se van sumando o que van adquiriendo una característica muy particular. Eh, por ejemplo, hemos visto cómo el tema de la violencia contra las mujeres y las niñas es un tema histórico. Sin embargo, se hace mucho más complejo, más vigente, más difícil, incluso cuando esta violencia en la vida cotidiana, en todos los ámbitos de la vida de todas las personas se va recrudeciendo. Entonces, para empezar ahí me parece que tenemos un factor de complejidad muy importante que hace que muy difícil que los esfuerzos que hemos logrado desde los estados, desde las estructuras del estado en todos los países alrededor del mundo, funcionen con la efectividad que necesitamos o con la efectividad que demandan esos movimientos. Entonces, de antemano, pues ahí me parece que ya tenemos un reto súper importante que atender. También me parece que el hecho de que tengamos estructuras desde el Estado, como pueden ser marcos legales, políticas, programas gubernamentales, acciones públicas, es también parte, es un resultado de lo que los movimientos de mujeres y los movimientos feministas han aportado, porque hay que recordar cómo precisamente los movimientos y las demandas por los derechos de las mujeres, los derechos de las niñas, como otros derechos humanos, se han insertado en el debate internacional a través de agendas como las de las Naciones Unidas, a través de instrumentos regionales, como en el caso de América, región de las Américas, pues tenemos la Organización de Estados Americanos. Entonces, tenemos ahí un desarrollo importante, es decir, tampoco a estas alturas partimos de cero, no es que no tengamos referentes o estructuras construidas, y eso es gracias a los feminismos, gracias a los movimientos de mujeres. Pero también me parece que una lección que tenemos ahorita es que hemos trastocado muy poco las estructuras más rígidas de la sociedad
las estructuras más rígidas del Estado y por supuesto también nos falta hacer una conexión con las dinámicas de las relaciones que tenemos mujeres y hombres y relaciones sociales en general en todas esas estructuras. Por ejemplo, cuando tenemos a lo mejor algún marco legal o una política que atiende asuntos como el de la violencia contra las mujeres, por ejemplo, lo que vemos es que puede estar en el papel, puede estar en ciertas disposiciones, puede estar incluso hasta con recursos, que también ha sido una demanda que se ha hecho desde los movimientos, que todos los esfuerzos tengan recursos con los cuales implementarse, pero no necesariamente trastoca las estructuras ni las dinámicas de las relaciones. Entonces, creo que es un paso importante que tenemos que dar, empezando en la región de América Latina, pero en extensión, pues a todos los espacios, obviamente, para buscar de qué manera podemos transformar esas estructuras. De lo contrario, vamos a seguir teniendo, por desgracia, una realidad como formal, que es toda esta realidad del Estado. Si vemos, por ejemplo, desde fuera, un poco con cierta distancia, todas las disposiciones que tenemos en casos como el mexicano, y nos guiáramos nada más por el papel, parecería que somos el paraíso, ¿no? Porque tenemos un montón de leyes que nos protegen, un montón de dinero que se destina a garantizar los derechos de las mujeres, pero vemos la realidad, es decir, ya nos sentamos aquí en nuestra realidad como país y en nuestra realidad local, en territorio, y vemos que eso no está permeando para transformar sobre todo las causas que originan todas las desigualdades, discriminaciones y violencias que vivimos en función del género. Así que creo que se debe un poco a eso. Por un lado, a la complejidad que tenemos actualmente en nuestro mundo contemporáneo, pero también a que a pesar de todos estos esfuerzos desarrollados, nos falta ir un poco más a raíz. A ver, vamos a desmenuzar un poquito esto. Sí hay que ir a la raíz. Me encantaría, simplemente para aclarar a las personas que estén viendo este video, cuando te refieres a estructuras muy rígidas de la sociedad, ¿qué en específico para que todos estemos en la misma página? Pues me refiero principalmente, y bueno, también con ese tamaño, al patriarcado, ¿no? Okay. O sea, el patriarcado es como esta gran estructura que permea en el resto de las estructuras. Por ejemplo, en la estructura del Estado no podemos olvidar que el patriarcado es la forma de organización que está presente en el Estado y empieza con la división del espacio público y el espacio privado. Y ahí tenemos un primer componente estructural que está presente en todas las estructuras de Estado. Y en la estructura social lo pienso más en términos de la forma, de la dinámica de las relaciones sociales y también en las prácticas culturales, ¿no? Que al final son las que sostienen, digamos, juegan un papel importante. Entonces, a lo mejor pues me estoy refiriendo justo a estructuras muy amplias y por eso digo rígidas, porque son históricas, ¿no? Tampoco son fáciles de cambiar de la noche a la mañana. Sí, definitivo. En cuanto a este último movimiento, o se le llama también ola, ¿no? El movimiento de Ni Una Menos, que buscaba frenar los feminicidios en la región, aquí en México también cobró muchísima fuerza, como lo cobró fuerza en Argentina. Una de las grandes legados que vemos aquí en México del movimiento es que sí hay cada vez una población de mujeres muy, muy despiertas y muy, muy activas en las calles, pero también un poco desesperadas de ver que el Estado, como tú dices, tiene múltiples mecanismos, leyes, instrumentos, etcétera, pero no se está ejecutando, no se está implementando esa garantía. Entonces,
¿cuáles son estas dinámicas versus, por ejemplo, en Argentina, donde sí se ha hecho un cambio bastante significativo, si bien todavía sigue habiendo feminicidios, o sea, se siguen registrando, pero ya hay una mayor conciencia, creo, por decirlo de alguna manera, una mayor conciencia social sobre que esto es una problemática y que se tiene que atender, que no puede ser ignorada y no puede seguir pasando impune. Sin embargo, en México, así como en otros contextos, sobre todo el Triángulo del Norte viene siendo otro sumamente icónico en este sentido, vemos que por más que los reclamos y las marchas y seguimos sumándonos, etcétera, o sea, la implementación de estos instrumentos no está llegando. ¿Por qué crees que no está ocurriendo eso? O sea, quizás es, como dices, el patriarcado, esta estructura muy rígida acá más presente, o sea, ¿qué es lo que no estamos viendo? A mí me parece que un avance que sí podemos ver muy tangible es precisamente esa efervescencia, digamos, social. Y creo que tiene que haber mucho que ver con la dinámica que van adquiriendo las demandas sociales, la forma de organización social a favor de los derechos. Es decir, es un camino que sí va avanzando, pero que no avanza ni como nos gustaría tal vez, ni de manera completa ni homogénea. Entonces, pienso que en ese sentido la tolerancia, digamos, de espera a cambios que se reflejen en la vida real, en la vida cotidiana, que es donde vivimos todos estos problemas que por desgracia persisten, esa tolerancia se ha reducido un poco, ¿no? O sea, los movimientos no necesariamente van a esperar porque la realidad tampoco espera. Podemos tener a lo mejor esta disparidad donde las disposiciones sean muy desarrolladas, pero si no aterrizan a la realidad, y como decía, aquí también se aplica el que hay muchos factores que juegan para ello, para que no haya un avance de la mano, pero pienso que justamente esa tolerancia para esperar a que las cosas sean efectivas se acaban, ¿no? O se reduce. Entonces, con ello viene, evidentemente, si hay menor tolerancia para la espera a resultados, mientras que la realidad sí sigue cobrando los mismos problemas y hasta toma dimensiones mayores o diferentes, pues entonces la demanda pública se va a hacer más fuerte, ¿no? Así que y sin embargo, pienso que el hecho de que esa demanda social, esa demanda pública se haga más fuerte es a su vez un resultado de lo que hemos avanzado, ¿no? De lo contrario, tal vez todavía estaríamos muy tolerantes a las violencias, muy tolerantes en general a cualquier problema que vaya en contra de nuestros derechos y pues ello tomaría más tiempo, digamos, ¿no? Para poderlos atender. Lo que también las brechas, muchas brechas que nos dividen, por ejemplo. Eh, toda acción pública tiene que realimentarse, ¿no? Que nutrirse de la propia sociedad, de los propios movimientos, al igual que tiene que nutrirse de la parte teórica, ¿no? De la parte académica, como la conocemos más el desarrollo académico. Y a veces me observo en muchos de los procesos en México y en otras partes del mundo que hay una brecha precisamente, no necesariamente hay un diálogo entre el desarrollo teórico conceptual, digamos, o en esta parte más científica, con el desarrollo social y con el desarrollo de lo que necesitamos en el ámbito público. Y esto también observo que está siendo una preocupación en múltiples espacios, ¿no? Por ejemplo, conferencias internacionales, eh, coloquios, en fin, como varios esfuerzos que se van organizando para el diálogo, la reflexión, la articulación de ideas, se ha planteado con mayor frecuencia la necesidad de cerrar estas brechas. Entonces, creo que ahí tenemos un campo importante de trabajo, de articulación, de coordinación, para que podamos tener un trabajo más integral, ¿no? Más integral que nos dé mejores resultados, porque lo que hemos visto es que este camino separado, digamos, de sociedad civil, con lo que hace el Estado, con lo que hace la academia, no nos está dando muchos resultados. O sea, ahí vemos la diferencia y tenemos ahí mucho que hacer, que va incluso desde los esquemas de formación, ¿no?
me iría a lo mejor hasta los esquemas públicos de educación básica, ¿no? Y a lo mejor me estaría yendo muy, ahora sí que muy atrás o de manera muy amplia, algo que sería inabarcable de un momento a otro, pero sí pienso que tiene que ver con estas formas en las que nos educamos socialmente, tanto en lo formal como en lo no formal o lo informal en cada país, y que debemos cerrar esas brechas para tener una perspectiva más integral y ello, bueno, esperando que nos dé resultados más efectivos para atender todas las demandas que tenemos. En pregunta de seguimiento sobre este punto, me llama mucho la atención lo que planteas sobre el tiempo, ¿no? O sea, sobre esta medida de la tolerancia de esperar se ha reducido también porque la realidad no espera. Eso me llamó muchísimo la atención, un quote, me encantó. Pero hay algo que me quedó pensando, ¿no? De la relatividad del tiempo. Em, para personas que, por ejemplo, están viendo que se están uniendo apenas al movimiento feminista con esta ola del movimiento de Ni Una Menos, y hay mucha frustración, ¿no? De, por ejemplo, aquí en estos países del norte de Latinoamérica, ¿no? En México, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, inclusive en Puerto Rico, que ¿por qué se han alcanzado cosas tan rápido, ¿no? En Argentina, que ahora están con esta conversación, ¿no? Por la legalización del aborto, ¿no? O sea, pasaron de una demanda rápido a otra en un espacio de quizás 4 o 5 años, o sea, pareciera muy largo, pero no, es corto, relativo en tiempo, ¿no? Y en todas las luchas, ¿no? Y todavía, por ejemplo, aquí en México, por la situación que estamos viendo, uno de los países con las más altas tasas de feminicidio y con un nivel de impunidad de casi un 90% de los casos, este, pareciera que el tiempo es como tú dices, hay una intolerancia que siga pasando más el tiempo cuando vemos, por ejemplo, no estoy diciendo que se está viendo una competencia entre países o entre movimientos, sino como que sí una desesperanza, ¿no? De que las cosas como que no avanzan. Y esa efervescencia, una de las cosas viviendo en la calle, ¿no? En el movimiento de la calle es que se pueda perder esa efervescencia, porque de tanto que estemos demandando, etcétera, y pues el gobierno no hace nada, las mujeres pues decidan pues bajar ¿cómo se dice? Pues el compromiso, ¿no? De salir a la calle todo el tiempo porque dicen, ¿para qué? Entonces, me quedé pensando en ese tema de la relatividad del tiempo. Me gustaría hacerte esa pregunta, sumado al tema del ciclo de la violencia, ¿no? De este esquema que preparaba la doctora Sila Elworthy, creo que es el apellido, se dice así, Sila Elworthy, que preparó el ciclo de la violencia, ¿no? Cómo empieza y cómo se sigue reproduciendo. Empieza con el anger o la molestia, ¿no? Y sigue aumentando, y debe haber un periodo de intervención antes de que volvamos a repetir otra vez el ciclo de la violencia, porque si no se interviene, puede volver o sea, se convertirá en cíclica y vamos a salir de un conflicto y vamos a seguir metiéndonos en otros, nuevamente resolviéndolos con violencia. Sé que estoy juntando dos preguntas en una, pero están conectadas. ¿Por qué? Porque pareciera que como dices, hay una gran efervescencia con el tiempo, porque ya la gente y las mujeres, sobre todo en esta marcha del 8 de marzo 2020, había ya un nivel de, o sea, evidencia total de que queremos un cambio. Y también una evidencia clara, no quiero decir total, pero una evidencia clara de que el cambio tendría que esperar porque no va a suceder mañana. Em, y eso nuevamente lleva a cuestionar si el movimiento se puede volver violento, porque no había un reconocimiento de la otra parte que debería cumplir, como tú dices, todos estos instrumentos legales que ya están. Es que no se está viendo ni a nivel discursivo, sobre todo en el caso de México, obviamente hay otros países, pero a nivel discursivo ni a nivel de la calle. Entonces, obviamente es una pregunta muy compleja, pero simples observaciones al respecto. Sí, claro, lo que pasa es que pues todo está conectado, tampoco podríamos suponer que las cosas van por su camino de manera aislada. Em,
Y pienso precisamente que por esa interrelación y complejidad que tiene, hay que reconocer que todo lo que estamos viviendo, como lo que se ha vivido en otros momentos, son procesos, ¿no? Y el verlo como procesos ayuda mucho a interrelacionarlo con esa perspectiva que comentas del ciclo de la violencia, que ese fue justo un aporte fundamental para comprender el fenómeno, ¿no? Para comprender que en el caso de la violencia basada en el género no es nada más como un acto, ¿no? No es un acto aislado, como tampoco es un hecho, digamos, que difícilmente cometería cualquiera, sino que es toda una relación, una dinámica, un proceso, y creo que sirve para extrapolarlo efectivamente a procesos más amplios que son de índole social, donde también el contexto social, histórico, cultural, territorial, también tiene un papel muy importante, y por eso podemos ver a lo mejor lugares o países donde los temas, si hubiera, digamos, una especie de medición lineal, parecería que van más avanzados que en otros, pero la realidad también, o lo que podemos ver del proceso histórico de la demanda por los derechos de las mujeres y las niñas, es que nada es lineal, ¿no? Tal vez podemos tener unos avances muy significativos en determinado momento, pero como estamos en la vida pública, digamos, dependemos de los procesos de la vida en general, de la vida pública privada, hay elementos que van interviniendo. Por ejemplo, en el caso de México, uno que yo veo, un componente que ha venido a cambiar el proceso que seguíamos en términos de alcanzar ciertas bases para nuestros derechos, es el cambio político que tuvimos en 2018, donde después de décadas de haber construido con todas las dificultades del mundo, ¿no? Que pueda llevar, pero haber construido un entramado institucional, legal, de política en general para las mujeres y los problemas que enfrentamos, un cambio político ha sido capaz de echar abajo muchos de esos avances, ¿no? Y en el caso particular de México, el contexto que tenemos acá es donde el peso institucional se fue perdiendo y fue ganando más la parte política, la parte discursiva. Competir contra eso en términos de cubrir, abarcar, digamos, lo que necesitamos para garantizar nuestros derechos se vuelve muy difícil, ¿no? Incluso hasta hay sectores de la población que no solo en este tema de los derechos de las mujeres, sino en general considera que gracias al cambio político hemos tenido retrocesos, ¿no? Entonces, cuando se planteaba como un cambio político que tenía que ver básicamente con el cambio de gobierno, pero muy prometedor, ¿no? Con un discurso incluso de mucha esperanza, ¿no? De un discurso muy esperanzador en términos de que las cosas iban a ser diferentes, pero no cualquier diferencia, sino iban a ser diferentes a favor de la gente. Y lo que vemos es que eso, aunque pudiera hacerlo, resulta en cierto punto selectivo, y las mujeres somos un sector que no estamos incluido en el beneficio que se prometía, y lo podemos ver día a día. Cada día tenemos diferentes noticias que nos hacen pues dar un trago amargo al movimiento, digamos, a varios sectores que nos dedicamos a este tema. Entonces ahí es donde reitero el tema del proceso que significa trabajar. Yo pienso que de las lecciones que hemos tenido también, y bueno, tal vez también sea porque me dedico más a esa labor más de trabajo en lo público, a través de los gobiernos, a través de las políticas, etcétera. Eh, Pienso que debemos seguir ahí, ¿no? Y eso también va variando en la capacidad que se va generando individual y colectivamente en cada espacio, en cada territorio o en cada país. Yo pienso, por ejemplo, que en el caso mexicano y de América Latina en general, tenemos un grupo de personas, la mayoría mujeres, pero tenemos personas en general que
nos hemos formado, nos hemos dedicado a los temas de derechos humanos, a los temas de derechos de las mujeres, a los temas de igualdad, desde la parte pública, digamos, desde la parte del Estado. Y me parece que eso debe seguirse fortaleciendo, porque de lo contrario, estamos, digamos, y así me parece que históricamente nos mantuvimos como sector, solamente demandando a una estructura que responda a lo que necesitamos como lo necesitamos cuando esa estructura no está hecha para eso. Entonces, uno de las grandes aportaciones del movimiento es entrar a esas estructuras. Nos hemos topado, y eso es cierto, con un montón de obstáculos. O sea, entrar a una estructura así no significa que la vamos a poder cambiar y además nos puede hasta comer, ¿no? Nos puede como absorber en todo sentido, hasta en términos de la energía personal, pero sin duda es un trabajo necesario, digamos, hay quien alguna vez escuché que lo nombraban el trabajo sucio que hay que hacer. Y sucio no en términos peyorativos o en términos de algo negativo, sino más bien porque es tanto esfuerzo para cambiar tan lento y tan poquito, pero entonces lo que necesitamos es ser más, ¿no? Ser más y tener mayor capacidad de incidencia y mayor capacidad de transformación. Y eso pasa por saber qué transformación queremos, porque también puede suceder, y lo hemos podido ver, cuando en tiempos donde a lo mejor poníamos muchas ilusiones de cambio en personas, en lo individual, por ejemplo, una mujer que incursionaba en política, una mujer que incursionaba en a encabezar una institución de Estado, etcétera, pues parecía que con eso solo iba a cambiar, pero no, eso resulta imposible, aunque se lo propusiera. Pero incluso, además de que debiera existir ese propósito individual, la estructura no está hecha para que ese propósito se pudiera cumplir. Así que bueno, tenemos ahí un camino Que que recorrer seguir, que bastante recorrer, más. porque yo creo que apenas estábamos empezando, ¿no? Sí, buenísimo. O sea, sabes que muchas personas, y sobre todo, pues también nosotras en la juventud, no quiero generalizar, pero como que no, nos olvidamos un poco que también, pues, esto lleva apenas un siglo, o sea, como que toma tiempo y nosotras nos estamos preocupando por cosas que nuestras abuelas o bisabuelas, o sea, ni se preocupaban, ¿no? Y hicieron lo que pudieron en su tiempo para darnos los derechos que tenemos hoy, ¿no? Y ahora nosotros estamos velando por las futuras generaciones y por nuestras vidas también. En ese sentido, me gustaría preguntarte precisamente sobre el tema de las instituciones, ¿no? O sea, hemos visto partidos políticos, hemos visto gobiernos, instituciones que se han autoproclamado y quizás hay quienes dicen que se han apropiado del discurso feminista. ¿Cuál es tu percepción sobre esto? O sea, ¿se está apropiando o es simplemente moda, tendencia en Latinoamérica o lo que has visto? Pues yo la verdad es que también me parece que es algo combinado, ¿no? O sea, es muy difícil siendo que la política, el discurso, lo público forman parte de esas estructuras que representan la dinámica patriarcal, ¿no? Y en general el sistema patriarcal. Entonces es muy difícil esperar que no haya prácticas que vienen desde esos ámbitos que tiendan o a aprovecharse del discurso o a tergiversarlo incluso o a tomarlo oportunistamente o por subirse a la tendencia. Creo que, digamos, la motivación puede variar mucho y no excluiría ninguna de esas posibilidades. Lo que nos plantea en términos de reflexión colectiva desde mi punto de vista es si eso es lo que queremos, ¿no? Si eso es lo que, digamos, si eso sería suficiente. Y mi respuesta anticipada a, a título personal es que no, porque eso es lo que hemos visto por décadas, y al menos en las últimas décadas, eso es lo que hemos visto. Y el resultado que tenemos
es lo que tenemos ahorita, esa incompatibilidad de realidad, ¿no? Esfuerzos formales, digamos, porque la realidad rebasa cualquier esfuerzo que hayamos desarrollado hasta el momento. Entonces pienso que hay formas, digamos, sí de plantear, de adscribirse al movimiento, hay formas también de abordar los problemas y las demandas que hacemos. Y en cualquier caso, lo que tenemos que trascender en algún momento es precisamente ya no permitir caer, o sea, caer individualmente o que alguien lo aproveche en el oportunismo, en el discurso vacío, e incluso en la tergiversación o en la manipulación incluso también de lo que estamos trabajando. Eso me parece central para poder avanzar. De lo contrario, lo que sí va a avanzar es precisamente ese oportunismo y esa tendencia sin reflejarse en la realidad. Y eso es lo que no necesitamos desde mi punto de vista. Ahorita con esta conversación por la igualdad de género, ¿no? Que es una de las cosas, hay índices globales de igualdad de género, hay un interés marcado para que logremos la paridad a nivel de puestos ejecutivos, a nivel transversal, ¿no? De toda una sociedad, y sin embargo, hay quienes piensan que eso es considerado un premio del feminismo liberal, pero que realmente no atiende la raíz de las desigualdades de género o de las desigualdades sociales. Em, ¿Cuál es tu postura al respecto, o si quizás puedas traernos un poquito de luz sobre este tema? Pues bueno, mi perspectiva al respecto es que ningún esfuerzo va a ser suficiente, ¿no? O sea, ni el del feminismo liberal, ni el del feminismo radical, ni ningún feminismo como vertiente por sí sola, como ningún otro esfuerzo en términos sociohistóricos va a ser suficiente para el tamaño de problemas que tenemos, porque ese es el tamaño de las estructuras de opresión que tenemos. Entonces, la verdad es muy difícil, y algo que he reflexionado en los últimos años es que el movimiento, con toda su diversidad en términos de vertientes filosóficas, teóricas, prácticas, en todo sentido, es muy diversa, pero algo que siento que no hemos podido trascender, de construir incluso, es la lógica de competencia y la lógica como de totalitarismo, ¿no? Como de pretender que un solo esfuerzo va a abarcar todas las soluciones que necesitamos. Y a veces pienso que caemos en esta lógica de competencia, caemos en esta contraposición, ¿no? Y lo he escuchado, sí, en muchos, o sea, lo he visto en textos, lo he visto en activismo, lo he visto en muchos lados, ¿no? Como si una solución tuviera que ser absoluta y además ser mejor que la contraparte. Y eso a mí me parece que es una réplica un poco adaptada de la lógica patriarcal, que nos pone a competir, ¿no? Bajo pues la premisa de que alguien tiene que tener la razón, siendo que en esta perspectiva de verlo como un proceso, la verdad es que el proceso termina siendo algo de constante construcción y transformación conforme se va requiriendo. Así que pienso que esto no, o sea, los avances que hayamos tenido en términos de política pública, legales, cualquiera del ámbito público, no son ningún premio para nadie, son más bien resultado de de un proceso histórico alimentado por muchos esfuerzos, donde a lo mejor sobresalen más unos esfuerzos que otros o unas propuestas que otras, pero que como estamos actualmente, difícilmente podemos decir si son efectivas y suficientes. Siento que el camino todavía es muy largo, ¿no? Isabela, me traes una gran pregunta con esa aseveración, y es,
si, si desde esta lógica patriarcal, ¿no? O sea, porque creo que ahí has tocado una fibra muy, muy importante para todas nosotras y para mí también, ¿no? De pensar el lenguaje, la construcción del lenguaje y cómo este lenguaje también es producto, ¿no? De estas nociones patriarcales, ¿no? Del tema de la competencia, esta lógica de competitividad y esta lógica de absolutismo. En las calles, en varios países, están estos cánticos de movimientos feministas que todo, no quiero decir que todos se reducen pero, o sea, hay múltiples de ellos que piden que se vaya abajo el patriarcado, que se tire abajo el patriarcado. Em, eso viene siendo también un poco absolutista, ¿no? Como que, y simplista hasta cierto punto, ¿no? De que se caiga la estructura así de la noche a la mañana, cuando como muy bien has planteado y múltiples otras académicas también, esto tomará tiempo y no va a ser de la noche a la mañana, y se necesita ir creando también un sistema de reemplazo, ¿no? O sea, y no necesariamente tiene que ser el matriarcado o un modelo feminista, ¿no? O sea, puede ser otra cosa, pero no sabemos qué. Este, ahorita, ¿cómo ves esa aseveración de, ya a nivel lingüístico, ¿no? O sea, lo que implica pensar tirar abajo el patriarcado. Pues pienso que lo que tiene, lo que aporta en mucho sentido es más que la literalidad del lema, digamos, o de la consigna, es la utopía que plantea. Y como utopía, bueno, tenemos una dificultad pues muy grande para alcanzarla por la manera en cómo está ya estructurado el sistema, ¿no? En ese sentido, pienso que más que tomarlo como literal, digamos, muy complejo, porque no es literal, pero a la vez sí debiera ser la pauta para que trabajemos por ello, ¿no? Y trabajar por ello a veces se dificulta porque pasa por saber qué queremos, como bien lo has señalado. Bueno, y si no es el patriarcado, que Sí. podríamos tener un amplio consenso en que ese no es el sistema que nos permite vivir para empezar, pero entonces, ¿qué es, no? Y a veces no, la respuesta no radica en la propuesta en sí misma de por qué se sustituye, sino en tener claridad, o sea, pasa por la claridad individual y colectiva y el consenso también que ello implica de qué es lo que queremos. Y ahí es donde me parece que el patriarcado nuevamente nos pone una trampa. Es Mm. como muy difícil escapar a todas los trucos, trampas y esquemas de la Es estructura como si fuera patriarcal. como ¿cómo se dice? Un juego de estos de jardines, de maze, como un maze. Sí, claro, es que es a donde te muevas, Te pones algo va a una haber. pared. Sí, es hasta como un laberinto, ¿no? Cuando creas que tomas el camino correcto, te toparás con una pared sin salida y vas a tener que regresar al camino y luego ver qué hacer, pero así está, digamos, y eso hay que reconocerlo, porque eso es, digamos, esas son nuestras herramientas a la vez, o sea, esas son las únicas herramientas que conocemos y sobre las cuales reaccionamos. Entonces, sí reconozco la enorme dificultad, incluso el carácter utópico de consignas como esas, y sin embargo, te lo puedo decir a nivel personal, a mí las consignas de las marchas, unas que me cuesta un poco como asimilarme y compartirlas y otras no, otras son más, ahora sí que soy más afín a ellas, pero en general me estremecen, digamos, ¿no? En un buen sentido, porque plantean como una utopía muy, muy particular, muy interesante, o sea, como son consignas que resumen en tan poco y tan simple la aspiración que quisiéramos y sin embargo, bueno, pues sí, eso también hay que reconocerlo. No va a suceder fácilmente y menos va a suceder si no ponemos manos a la obra, ¿no? Digamos, de manera conjunta y a su vez con todos los retos que eso plantea. Me gustaría aprovechar esta conversación para adentrarnos un poco al tema de las masculinidades, que eres experta en este tema y estoy muy, muy emocionada de también que podamos explorar esa parte, porque
mucho hemos hablado y se habla, ¿no? En todos nuestros trabajos sobre el tema de ser mujer, ¿no? Lo que implica ser mujer en este continente y de vivirlo también, porque nos consideramos mujeres, ¿no? O adoptamos esa identidad de género, etcétera. O sea, también eso, cada cual. En este sentido, la otra conversación pendiente que nos cuesta un poco, yo creo, para nosotras las mujeres, es plantearnos también qué significa ser hombre en este continente. O sea, creo que la mirada, pues todas las violencias a las que estamos expuestas, ¿no? Constantemente, es como muy personal, mi propia experiencia sobre lo que significa ser mujer, pero no prestamos mucha atención a qué significa ser hombre en el continente. Y con todo tu trabajo investigativo, ¿qué has notado, qué has visto? Sé que también tienes muchas conexiones con múltiples organizaciones que trabajan masculinidades en el continente y en el mundo, y no sé, me encantaría que pudieras aportar luz sobre este tema. Sí, muchas gracias. A mí es un tema que me apasiona mucho porque en el momento en el que lo descubrí, digamos, fue muy esclarecedor y muy complementario, aunque esa palabra me cuesta un poco emplearla fácilmente, porque no se trata como de que si no existiera esa perspectiva, el movimiento y los feminismos y el resto del trabajo que hacemos esté incompleto, no. Pero de alguna manera, bueno, sí me mostró en términos de reflexión, de perspectiva, un panorama un poco más amplio y más integral, eh, para poder ir analizando todos estos, incluso las trampas del propio patriarcado, o sea, poder encontrar cómo funciona la estructura patriarcal, es decir, sabemos cómo funciona a partir de los resultados que tiene en las mujeres particularmente o inicialmente, pero también o sea, al abordar el tema masculinidades, permite ver cómo funciona a partir de sus orígenes, digamos, o de sus causas, o de su dinámica de base, digamos. Entonces, a mí me parece que, bueno, para empezar, el abordaje de las masculinidades da mucha luz para saber por qué el sistema patriarcal es como es, ¿no? Y encontrar estos resbalones que luego podemos tener. Una de las aportaciones más importantes que yo veo de incorporar este análisis es poder descubrir que aún en los esfuerzos de los feminismos, en los esfuerzos por hacer las cosas diferentes, podemos estar cayendo en esas prácticas que tienen todo el tinte de la estructura patriarcal, incluso la violencia, ¿no? De la lógica de la violencia masculina. Y esto es porque, digamos, a partir de la literatura y del trabajo que se realiza, los componentes centrales del análisis de las masculinidades y cómo se configura como género atribuible a los hombres, tiene que ver con el poder. Y esto parece que, bueno, sí, todas lo sabemos y es muy redundante y ya lo manejamos y demás, pero esa es la distinción que yo hago. Hemos analizado el poder a partir de los efectos que tiene sobre nosotras, pero y una ampliación es que ese mismo poder tiene un efecto sobre los propios hombres, que son los que han histórica y estructuralmente ostentado la capacidad del poder en una construcción social, pero también me parece que nos permite ver la forma de cómo se articula desde la estructura, y conocer eso tal vez nos permita desarticularlo con mayor precisión, digamos. No lo lograremos, digamos, en términos ni individuales ni de un momento a otro, pero creo que sí da una diferencia. Y, por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una de las No, que te prácticas, iba a preguntar, yo como, a ver, ¿y calla, eso cómo es, no? cuéntame. Sí, por ejemplo, algo que en donde lo veo, ya lo mencioné un poco de eso, es el tema de la competencia. A ver, voy a tratar de recapitular muy rápido, ¿no? Pero pensemos en que la estructura patriarcal, lo primero que sucede,
o el sistema patriarcal, lo primero que sucede es la división, ¿no? La división en función de la diferencia sexual, mujeres, hombres, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Alrededor, la socialización, los simbolismos, la parte más material, etcétera. Pero esa forma, ese esquema de división, además que es binario, se instaura en nuestra lógica de pensamiento. Entonces, por ejemplo, he podido ver cómo aún en los movimientos más progresistas, llámense feministas o no feministas de cualquier otra índole, no escapan de esta lógica binaria, como de los buenos y los malos, ¿no? ¿Quién tiene la razón y quién no? Y está muy asociada a la casi necesidad, como de este autoritarismo, como de tener que imponer la razón única y absoluta en todos los sentidos, ¿no? Y además mejor que las de los demás. Ahora, otra forma en cómo estructura el patriarcado, las dinámicas que permean en nuestra forma de pensamiento, es el tema de la jerarquía, ¿no? Porque poder también va a implicar una lógica jerárquica. Entonces, en la jerarquía va a haber el modelo masculino, es el modelo ideal. El modelo hegemónico de la masculinidad se vuelve el parámetro a seguir, y empezando por ahí, todo lo que entre en el campo de lo femenino, y está, o sea, en términos simbólicos, materiales, entramos las mujeres con toda nuestra corporalidad, nuestra significación que se nos da socialmente, etcétera. Pero ese es el otro campo que está supeditado y subordinado al otro. Ahí está una lógica de jerarquía. Eso también permea en nuestras estructuras de pensamiento, y además de ver las cosas en binario, las vemos jerárquicamente, ¿no? ¿Cuál es mejor que otra? ¿No? ¿Cuál es la buena, digamos? Entonces, eso al menos a nivel personal me quedó mucho más claro al analizar el comportamiento y las prácticas masculinas desde este enfoque de género de las masculinidades, porque está muy presente en las prácticas de socialización, ¿no? En las prácticas en cómo se relacionan los hombres, y ahí también hay una aportación importante que es el análisis de las masculinidades permite ver que aunque sean relaciones de poder las que se analizan, no son las mismas para las relaciones que establecen los hombres con las mujeres, los hombres con otros hombres y los hombres consigo mismos. Entonces, si cada una de estas vertientes de interrelacionarse tiene una lógica y las analizamos, nos permite entender por qué funcionan así las relaciones, y lo que está en juego siempre es el ejercicio del poder, sea real o simbólico, y no importa en la manera que se manifieste. Hay muchas reacciones que a veces cuando surgen estos cuestionamientos del poder masculino, muchos, sobre todo hombres, ¿no? Saltan, digamos, y las primeras reacciones son, pero las mujeres también son violentas. Otra vez esta lógica este esquema de pensamiento binario, ¿no? Como de, claro, si los hombres, entonces las mujeres, casi como hay que señalarlo, ¿no? Cuando lo que está en cuestión no es eso, sino está en cuestión el cuestionamiento sobre la práctica que ejercen esos hombres, ¿no? Así que el componente que está centralmente es el poder. Y eso también fue planteado desde el análisis de género, los análisis feministas, porque el poder es lo que estaba en juego cuando se analizaban las opresiones hacia las mujeres. Claro, cuando analizamos las opresiones y vemos que el común denominador es el poder, y lo ampliamos al análisis, lo que podemos ver es que los propios hombres juegan ese juego, no siempre con todas las de ganar, ¿no? Que sí está todo hecho para que ganen, pero no por ello necesariamente así sucede. Entonces esas son reflexiones que, bueno, hace falta ampliar,
Sí, pero que, podemos estar toda la tarde hablando de esto. claro, sí, No sí, sí, manches. pero en algún momento van a pasar por la estructura de pensamiento desde mi punto de vista. A ver, pregunta. Desde el punto de vista psicológico y también de estudios del comportamiento humano, hasta antropológico, ¿no? Hay quienes piensan que aunque las personas se vuelvan feministas o consideren o apoyen como el ideal feminista o la igualdad de género, o como digan, adopten la categoría de humanista, ¿no? Porque es como que no voy a hacer, llamarme feminista porque eso genera mucha controversia, yo amo a todo el mundo y yo amo a la humanidad, ¿no? Desde ese punto de vista y de estos puntos de vista también psicológicos y antropológicos, se pensaría que aun cuando se deconstruya una persona, siempre van a estar en juego las dinámicas de relaciones de poder. O sea, como que hay, como muy bien has comentado, un absolutismo en el pensamiento de que no hay otra posibilidad, de que siempre va a ser. Y también hay otra conversación sobre si los hombres realmente pueden ser feministas. A este punto, ¿cómo tú lo ves? Pues lo veo muy interesante para empezar porque hasta hace no mucho, y como bien lo mencionas, todavía persiste cierta resistencia a la idea de feminismo que se pueda tener, porque son muchas veces ideas que no necesariamente están profundizando en lo que significa. Más bien parece cierto estigma, ¿no? Y veo que es muy reciente que se está dando este debate, digamos, siquiera el pensar que los hombres se llaman o no se llaman feministas, incluso que muchas, o sea, muchas en términos de cantidad, mujeres mismas se llaman o no feministas, lo veo como algo todavía reciente y que poco a poco, ¿hola? Sí, aquí ¿Sí? estoy. Ah, es que se nos fue. Ok. Sí, lo veo muy reciente y también veo que poco a poco se ha ido ampliando al debate más colectivo, digamos, porque estaba el significado, si es que solo hubiera uno, digamos, pero de lo que es el feminismo o los feminismos, parecía muy reservado a la parte pues académica o social de quien estuviera inmerso, como a ciertos círculos, ¿no? Y así, pero bueno, por fortuna son círculos que se han ampliado y cada vez ganan mayor reflector en el debate público, en la opinión pública, en fin, en otros espacios, digamos. Entonces ahora lo que observo es que no necesariamente son cambios que vengan de una reflexión profunda, ¿no? Como puede ser que los feminismos, desde mi punto de vista, no son solo adjetivos, ¿no? Son procesos, pero además son formas, digamos. O sea, son formas que tienen un fondo, pero al final son formas, ¿no? Son cosas que son formas de vivir. Y muchas feministas lo han planteado así, ¿no? El feminismo me cambió la vida, el feminismo me llevó a vivir de una manera diferente, volví a nacer con el feminismo, o sea, hay muchas experiencias narradas sobre todo por mujeres, ¿no? Y muy, a lo mejor recientemente empezamos a conocer experiencias narradas por hombres, de cómo los feminismos aportaron una alternativa a su forma de ver y vivir la vida. Y entonces eso nos remite, de como yo lo veo, a que son más bien acciones, digamos, es una acción permanente y no necesariamente un adjetivo. En el marco del 8 de marzo y el 9 de marzo que se convocó a paro de mujeres, hubo con mayor, digamos, como con casi por necesidad, digamos, ante el paro de mujeres, una reflexión mucho más ampliada con los hombres, o sea, entre los hombres, que eso me parece novedoso, me parece reciente y me parece excelente. Más allá de los términos en que se dé, porque también podemos reconocer que puede haber diálogos entre hombres que no necesariamente lleven por digamos, el camino o el trayecto para
el respeto a los derechos de las mujeres, pero el simple hecho que se hable de los hombres y sobre los hombres a mí me parece muy bueno, porque es un proceso, como digo, o sea, no aspiraría a que de la noche a la mañana, por un paro nacional de mujeres, tengamos hombres diferentes, ¿no? Sin embargo, lo veo muy bueno. Y entre las cosas que empezaron a producirse, a desarrollarse por colegas, por colectivos, en muchos espacios, era justo ese cuestionamiento, si los hombres podían o no podían ser feministas. A mí me parece que más que tener una respuesta absoluta de sí o no, lo que es importantísimo es el debate en sí mismo, ¿no? Porque, ¿qué significa? O sea, la primera pregunta que me surge es, ¿y eso con qué se come, básicamente? ¿Qué significa? ¿Por qué? Y tal vez eso pueda llevar a que no solo los hombres, sino el resto del conjunto de la población incursione en saber qué es el feminismo, cuál es su diversidad, cuáles son sus propuestas, y tal vez así comprender que el feminismo puede ser muchas cosas, menos las distorsiones que muchas veces han surgido de manera más reaccionaria al movimiento, que no tiene que ver con un debate de ideas, sino con una resistencia que incluso está asociada a la misoginia que implica el patriarcado. Entonces, el rechazo al feminismo sin profundizar, sin conocer, pues en lo que redunda es en una idea basada en la ignorancia sobre qué significa. Así que la primera cuestión que pondría ahí es, abre el camino para que se acerquen a conocer lo que es. Yo no podría decir lo que es en términos simples, ¿no? Me parece que o sea, muchas personas hemos pasado por un proceso particular, otro con puntos en común a partir de los feminismos, pero es un proceso que hay que vivir también. Eso es lo que sugeriría. Y precisamente una de las reflexiones que se compartió en un artículo que leí alrededor del 8 de marzo era un hombre negando que pudiera ser feminista y no era la ventaja, digamos, de su planteamiento, lo que a mí me gustó, es que no era un posicionamiento ni de resistencia ni reaccionario, ¿no? Ni misógino, sino que era un planteamiento de las dificultades de que un hombre pueda ser feminista, siendo que gozaba de los privilegios que le daba la estructura patriarcal. Entonces, el punto central de su reflexión no radicaba necesariamente en el adjetivo, sino en lo que implicaría asumir ese adjetivo en términos de la vida propia, renunciar a las violencias y pasando por darse cuenta de ellas, ¿no? Hacerse conciencia de sus privilegios, hacer conciencia de las lógicas de poder o las relaciones de poder que establecía con sus pares, con sus familiares, con las mujeres, etcétera, en la forma en cómo se trataba a sí mismo a partir de las estructuras de la masculinidad que se articulan alrededor de la idea de ser hombre. En fin, implica todo un proceso de reflexión de la vida propia incluso. Entonces, creo que ese sería uno de los caminos a seguir en este debate que se ha suscitado, ¿no? Si se puede ser feminista o no, tratando de reivindicar el carácter de proceso y de transformación que puede tener el feminismo en cada quien. Voy a jugar a la división patriarcal desde la mente. Porque trabajaste, Okay. sí, porque trabajaste en muchos temas, pero, o sea, para recapitular y también para beneficio de quienes van a ver este video, porque siento que hay tanto para seguir hablando y me encantaría hacer una gran entrevista de 3 horas, pero pues el tiempo es reducido. Me encantaría resumir un poco esta percepción, ¿no? Del patriarcado como un matrix, ¿no? O sea, como que es un laberinto, como muy bien explicaste, que está, a cada rato nos pone diferentes trampas y estamos estilo divergente, ¿no? O sea, tratando de superar las pruebas para llegar al próximo nivel y todo. ¿Cómo este matrix? Me quedé pensando en
obvio, hay años y siglos de trabajo para que se siga taladrando, ¿no? En el subconsciente, tanto hay quienes dicen que eso viene del ADN, que allá uno lo tiene hasta en el ADN, hay quienes piensan que uno pues se reencarna de una vida pasada y se lo trae de acá, etcétera, o sea, como que hay múltiples interpretaciones, ¿no? Pero esta cuestión de cómo se instaura en nuestra lógica de pensamiento, desde estas dos premisas bastante claras, ¿no? El tema de la división y el tema de la jerarquía. Creo que eso nos sirve para mucho, para ir trabajando la conversación. Pero me quedé con una gran pregunta cuando estabas explicando de que hemos analizado el poder desde el efecto que tiene sobre nosotras. Y eso porque ahorita, pues, en este trabajo que hemos hecho como comunidades de internacionalistas, que estamos trabajando en diferentes áreas, estamos siempre viendo, o sea, no necesariamente estábamos viendo la causa del poder, o lo seguimos analizando desde los efectos que tiene sobre nosotras. Inclusive muchas mujeres que asumen la lucha feminista lo hacen por el efecto, no por el ideal o la causa o atender la raíz del problema, sino más bien porque es que esto me afecta directamente, es que no aguanto la situación en mi casa, es que el gobierno tiene que frenar esto, es que a mi amiga le pasó esto, o sea, como que es muy de efecto, muy de reacción. Entonces, ¿de qué otra manera podríamos abordar esta percepción de poder, pero desde la causa y no desde el efecto que tiene sobre nosotras? O sea, porque creo que yo por ejemplo, nunca me había planteado eso y me dejaste ahí como, ay, ¿ahora qué hago? O sea, como sumamente interesante que uno como sujeto o como, no quiero decir pasivo, pero como que quien lo recibe, ¿no? O sea, o quien lo identifica, pero no lo puede acceder, porque no nos han enseñado, como muy bien mencionaste, no nos han enseñado la lógica del masculina o la percepción masculina del poder y cómo está creada esa raíz, ¿no? Esa pregunta. Claro, sí. Pues mira, justo uno de los colegas que tiene mucha trayectoria en este tema es Benno de Keiser, y una de sus, digamos, de sus reflexiones que comparte en su material, digamos, en lo que ha desarrollado es en términos de las masculinidades, de los hombres y del poder masculino, abordando lo que tú dices, es que poco se conoce y lo que se conoce es a partir de lo desarrollado por las mujeres. Es decir, incluso el abordaje de las masculinidades, el ver como en términos de proceso científico, como los hombres como objeto de estudio, etcétera, es un resultado de los aportes que ha tenido todo el desarrollo en cuanto al género, en cuanto a los feminismos, en cuanto a las mujeres. No porque no existiera de otra forma. Si lo vemos en términos simples, la historia de la humanidad es la historia de los hombres, ¿no? La historia de los desarrollos científicos, tecnológicos son historias de los hombres, y eso también es algo que ha colocado mucho, desde muchos espacios, los movimientos de mujeres y feministas para decir, esto no habla de nosotras y no nos están visibilizando, no nos reconocen, no nos representan, no nada, no estamos como si no existiéramos en la humanidad, ¿no? Las mujeres. Jugando como decías tú, a la lógica del binarismo y la jerarquía, justo a mí me parece que la clave o una clave importante es reconocer que una cosa no quita la otra, ¿no? Analizar el poder a partir de los efectos de opresión en términos generales, en todas las manifestaciones que se pueda dar esa opresión. Para las mujeres es un punto de partida importantísimo, porque además sin eso no podríamos llegar como a seguirnos cuestionando, ¿no? Seguiríamos a lo mejor viendo y justificando de la misma forma que como podría haberse hecho hace 100, 500, 1000 años, ¿no? Entonces, todas las cosas coexisten. Analizar el poder a partir de los efectos en las mujeres es tan importante como analizarlo desde sus causas.
¿no? Y trascendiendo la lógica de la jerarquía o incluso la lógica binaria que se podría aterrizar a lo bueno y lo malo, también esa es otra de las formas de binarismo, lo que está bien y lo que está mal, es incursionar o explorar precisamente el poder como un componente estructural del orden social de género que está asociado al poder masculino, es decir, el poder no es neutro, ¿no? El poder tiene género y debido a la dinámica y las características sociohistóricas, el poder ha sido masculino. Y ese poder masculino se ha manifestado de muchas formas, incluso se ha extendido al ser ejercido por mujeres, que eso no hace a las mujeres equiparables a hombres solo por ejercer poder masculino, porque para eso se requeriría todo el resto de la estructura operando a favor de esas mujeres y eso no sucede, lo podemos ver en política, lo podemos ver en sector Las privado, empresas, sí, en en todo. las empresas, exactamente, o sea, siempre va a haber un costo, aún para las mujeres más poderosas que se consideren, siempre va a haber un costo que los hombres no van a tener y que viene de las estructuras del patriarcado en sus expresiones sociales, organizacionales, políticas, etcétera, ¿no? Entonces, sí es importante profundizar en términos del poder como causa y desde mi punto de vista asociado al género. Para mí, al punto en el que me encuentro ahorita de reflexión, no he encontrado una alternativa más que ver que el poder tiene género y que verlo así nos ayuda a verlo como causa y como causa a ser transformada eventualmente con la articulación de muchos esfuerzos. Si los esfuerzos no están articulados o no avanzan en esa articulación, lo que me parece que va a suceder es lo que ha sucedido en gran medida, que es que tenemos un montón de esfuerzos gastados en buen y mal sentido para tratar de contener los efectos, pero que no cambia los orígenes, ¿no? No cambia esas causas. Y si no cambiamos las causas, pues seguiremos siglos y siglos y siglos. Y como bien decían los índices que existen, ¿no? Sobre la igualdad de género, las brechas de desigualdad, etcétera, pues entre ellos ya algunos han medido cuánto tardaría en alcanzar la igualdad, 200 años, etcétera. Y si no abordamos las causas estructurales, que es ese poder y ese poder masculino, me parece que vamos a tardar mucho más que eso, que de esas predicciones, digamos, o proyecciones que tengan. En esa línea de binarismo vemos que se premia la lógica, ¿no? Sobre la emoción. Porque al pensar sobre estos temas de cambios de políticas públicas, de cambio social, etcétera, la gente no, o sea, hemos sido precondicionados culturalmente y el inception del patriarcado ahí, de que lo emocional no es, o sea, no tiene poder, porque lo que premia es la lógica, ¿no? O sea, y como bien dices, o sea, también es una percepción de género, poder masculino, y lo masculino también se asocia a la lógica. Este, Vemos, aparte de esa división, unos problemas entre las mujeres por temas de divisiones intergeneracionales y de divisiones sectoriales, ¿no? O sea, mujeres académicas que viven también premiando la lógica por encima de la emoción, que no conectan con el movimiento de calle, que es visto, como muy bien mencionaste, efervescente, ¿no? O sea, muy pasional. Y que se necesitan, ¿no? O sea, se necesita todo el trabajo que se hace en la academia y se necesita el trabajo que se hace en la calle y se necesita el trabajo que se hace así, haciendo entrevistas, etc. Pero estas divisiones subsisten aún que nos quede mucho camino por recorrer. Hay también situaciones que dirían, ¿no? De temas de personalidades, temas de ego, temas de protagonismo, otras cosas, ¿no? Que también afectan a nivel individual y a nivel colectivo. Este, cómo avanzamos o cómo deconstruimos, ¿no?
me quedé pensando en esta necesidad también de las respuestas definitivas que buscamos usualmente nosotras también dentro del feminismo, ¿no? Y me ha pasado mucho dando los talleres de feminismo en las relaciones internacionales. Natalia, pero ¿cómo debe ser el mundo? ¿Y cómo deben relacionarse los estados? O sea, como esta es la respuesta definitiva. Y yo creo que la belleza de la teoría del feminismo, pues obviamente en mi caso, aplicado a lo internacional, es que no te da una respuesta definitiva, es que te ayuda a deconstruir lo que pensábamos que era fijo, ¿no? Y, o absoluto, como bien comentaste. ¿De qué manera podemos acercarnos a trazar una nueva ruta de ahora en adelante, ya sabiendo estas por lo menos estas dos claves principales, ¿no? De división, de inception, de que muy probable que estamos ya rewired culturalmente, socialmente, para hacer estas divisiones a nivel estructural, a nivel directo, en nuestras familias también, por el tema jerárquico, que muy bien queda, por el tema de los adjetivos, que también fue muy rico que lo mencionaran, ¿no? O sea, el llamarnos feministas como si fuera este statement, pero realmente estamos llevando a cabo un proceso más allá de simplemente decir, ay, sí, soy feminista, el label, ¿no? La categoría, que también es producto de esta línea de pensamiento patriarcal, ¿no? O sea, de cómo se engrana en nuestro subconsciente. En la medida en que te definas, puedes, frente al otro, decir, soy mejor o soy igual o lo que sea, ¿no? Que también es principio de psicología 101, no se define en base al otro. Pero también eso puede ser visto como absolutista, ¿no? O sea, que la psicología o sea, creo que lo que estás planteando aquí, y quizás parece mucho enredo, pero espero que no lo sea para quien lo esté viendo, es cómo hemos construido toda una sociedad o una economía de pensamiento en diferentes áreas, desde la ciencia, las relaciones internacionales, la economía de los cuidados, lo que sea que decidamos ver desde ese punto de vista patriarcal, de la categoría, de la división y de la jerarquización. Eso me parece, mira, se me paran los pelos, me parece extraordinario el trabajo que habría que hacer, porque uno no se cacha y uno siempre está buscando, porque ya viene precondicionado también, dependiendo de la cultura, de la educación, etcétera, a que todo tenga eh, como, esto es lo correcto, qué es lo que debo hacer, esto es lo bueno, esto es lo que voy a hacer, o lo malo, como bien mencionaste, ¿no? O sea, esto sí, no, o sea, los gobiernos no nos permiten plantearnos grises, los gobiernos y las sociedades. En el momento en el que empezamos a movernos en terreno gris, nos dicen, a ver, mamita, eh, toma una decisión. Te tienes que enfocar, tienes que buscar la mejor manera para tú salir adelante o lo que sea. O sea, no puedes estar cuestionándote la vida. Y que esa también es otra de las preguntas, es desde el punto de vista académico, esta conversación va a ser preciada para muchas personas, pero hay quien dirá, esto es pensar mucho, o sea, esto es, ay, no, yo suficiente con lo que yo hago y con lo que puedo y etcétera, como para ponerme yo a deconstruir cada cosa, y que si compré el pan porque me gustaba más esta marca que la otra, pero resulta que eso también es un pensamiento patriarcal, entonces como, espérate, así que nada, creo que la pregunta simple vendría siendo, ¿cómo proceder con toda esta información? Pues es una pregunta muy difícil y yo creo que todo lo que dices es la muestra de cómo está tan articulado todo. O sea, todo eso opera en este entramado sistémico que no podemos escapar, ¿no? Incluso aunque quisiéramos de la manera más consciente y completa, ¿no? O sea, y eso a veces me parece que nos lleva a preocuparnos un poco más por la meta que por el proceso. Mm, Y creo que entrar al proceso es una base fundamental y ni siquiera sabemos cuál es ese proceso. También esa es otra. Yo creo que mucho de lo que trabajamos, sobre todo quienes nos adscribimos a los feminismos, pues al trabajo desde el feminismo, tiene que ver con que a veces pues vamos sobre la marcha, o sea, no hay algo definido, no tenemos algo acabado,
y sin embargo sí nos preocupa estar en lo más acabado, en llegar a esa meta, más que el trayecto que vayamos a seguir. Incluso, o sea, a partir de esta reflexión particular, yo no sé si lo observo más o suceda más por sí mismo, pero he podido ver en muchos ámbitos, incluyendo quienes nos dedicamos al campo, que nos dedicamos a estos temas, sea desde el trabajo con mujeres, sea desde el trabajo con hombres, sea desde el trabajo sobre derechos humanos, que hay veces, de repente te digo que no sé si pongo más atención o si sucede con mayor frecuencia, pero pareciera que se cumple lo que mencionaste como de este ámbito más psicológico, ¿no? De eh, tener que definirme en función del otro. Entonces he visto cómo hay colegas, mujeres, hombres, donde tienen a veces necesariamente que desvirtuar a otros para reafirmar lo que están diciendo, ¿no? O sea, decir si la metodología de otros está mal y la mía está bien, ¿no? Si he visto compañeras clasificando feministas, ¿no? De si se les acerca a una feminista que son abolicionistas y no quiere, y las quieren obligar a no sé qué, esas no son feministas. O sea, y bueno, yo no comparto esa postura porque me parece justo esos resbalones que damos y que no es para menos en una estructura patriarcal, donde pareciera una necesidad de etiquetar, de clasificar, justo como extensión de la estructura de pensamiento, pues tal cual, de poner adjetivos y poner calificativos, y también otra vez de jerarquizar, ¿no? Entonces, yo estoy bien porque los otros están mal, o ellos están mal y por lo tanto yo vengo a plantear la solución. Entonces, pienso que lo que sí creo que nos faltaría en términos generales, o sea, todas las personas incluidas, yo no creo que haya alguien, ni tú, ni yo, ni nadie, que estemos deconstruidas, ¿no? Así como además como si fuera una lógica lineal, como decía, y una lógica piramidal, casi Y como de también de premio, ¿no? iluminación. Sí, Claro, o sea, como, ¿y qué pasa si un día me deconstruyo completamente? O sea, ¿qué voy a obtener, no? ¿Alguien me va a aplaudir? No, no sé, o sea, esos cuestionamientos. me encanta. Entonces, yo cacho eso, ¿no? Lo reflexiono a nivel individual, muchas veces lo comparto en el ámbito profesional con colegas o cuando se da la oportunidad, pero sí me parece que es de las cosas a revisar, o sea, poner un poco más de atención al proceso, sea cual sea y sea el camino y la vertiente que nos lleve, más que a la meta que nos va a dar este premio, como dices, ¿no? Y bueno, es lo más que podría decir, porque no podría decir, mira, empieza por aquí, si lees esta lectura y luego esta otra, vas a llegar a un buen camino. O sea, incluso el camino que cada uno hemos seguido, o sea, que cada persona en este y en cualquier otro campo pueda seguir, es muy particular. Y en esa diversidad está también la riqueza, porque lo que hacemos es que transitamos un camino iniciado por muchas personas y cada una aporta algo desde su particularidad, aporta algo a la colectividad. Y cuando nosotras lo transitamos o lo iniciamos es a partir de esas aportaciones y después podemos regresar a retroalimentarlo. Esa para mí es como una de las riquezas más grandes, más que pretender que alguna de nosotras tengamos la verdad absoluta de cómo debiera ser los feminismos, ¿no? Em, no quiero terminar esta entrevista sin hacerte esta pregunta que creo que va a ser también muy, muy buena para quienes nos sintonizan. Hay hombres que se autoproclaman feministas, pero también hay otro grupo de hombres que apoya la lucha, pero no se envuelve activamente. Se les considera, según andaba yo leyendo los otros días, como acompañantes pasivos de la lucha antipatriarcal. Pero estos esfuerzos, según lo que he leído, no hacen realmente mella en el cambio, o sea, o el tirar abajo esta estructura.
Y en ocasiones esto también genera pues esta crisis de identidad, de qué pasaría con ellos si se cayera el patriarcado, ¿no? O sea, ¿qué pasaría con ellos? ¿Qué pasaría? Y también hay otra conversación corriendo y esto me lo tomo, o sea, lo he visto muchísimo y me ha pasado siempre que me reúno con grupos de profesoras de género, siempre me comentan lo mismo, que ya es suficiente, tenemos nosotras las mujeres con deconstruirnos nosotras y empoderarnos como para adoptar la tarea de ayudar a deconstruir a los hombres sus masculinidades tóxicas, ¿no? O sea, como que hay una división y eso también siento a nivel personal, también entiendo por qué, ¿no? O sea, porque suficiente tenemos como mucho trabajo nosotras mismas, pero también es como pensar en esta binaria, o sea, lo binario, ¿no? La división de ese trabajo tuyo y yo el mío, pero desde el punto de vista también psicológico, aquí trayéndolo, es lo más responsable, ¿no? O sea, de que cada persona se vuelva adulta y se decida emprender un proceso de autoconocimiento, y que no tiene que estar influenciado por una mujer siempre, pero también es como si nosotras no los ayudamos, ¿qué pasaría, no? Entonces, hay una conversación al respecto que me gustaría ver de qué manera abordar, porque nuevamente el tema de las masculinidades, las mujeres al principio fuimos las que estábamos también apoyando a los hombres para esta nueva concepción, ¿no? De nuevas masculinidades o de construcción de masculinidades tóxicas, sobre todo desde el pensamiento de los 80 en específico, que me estoy como refiriendo en temas de marco, ¿no? Aunque si no hay múltiples otros movimientos. Pero, ¿qué rol, según tu experiencia y tu conocimiento, y quizás de manera breve, podríamos nosotras adoptar o qué guía, ¿no? Para atender esta pregunta? Y también la pregunta de los hombres, ¿no? O sea, de ellos que se queden así como no saben qué hacer. Ahora y más pienso, por ejemplo, de la comunidad que nos sigue, mujeres feministas que tienen pareja y que también apoyan la lucha feminista, pero pues tienen miedo de ir a la marcha porque dicen es que no quiero que, o sea, como opacar a mi novia, ¿no? O no quiero que me digan algo o sea, como, sí, esa es la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo hacerle, no? Sí, sí, ¿Cómo sí. hacerle? Mira, yo creo que un principio para mí de inicio, digamos, algo básico que tendría que ser es que cualquier respuesta pase la prueba de fuego en este sistema patriarcal, que es que cualquier respuesta, por favor, no tenga un costo para las mujeres. Un costo, sea un señalamiento, sea una sobrecarga, sea una agresión. Y voy a poner un ejemplo, ¿no? Supongamos que decimos, bueno, sí, nosotras debemos, entre comillas, asumir el rol de facilitar, acompañar, apoyar a que los hombres hagan un trabajo de deconstrucción de este paradigma, etcétera. Bueno, ese tiene un costo, esa respuesta, que es replicar el rol del cuidado de los otros, ¿no? Casi como responsables de que entonces los hombres hagan tal o cual trabajo, ¿no? Para empezar. Que además se parece mucho, no sé si recuerdas algunos argumentos que han surgido en varios momentos sobre que las mujeres que no queremos tener hijos somos las peores, porque dado que tenemos supuestamente un nivel de conciencia determinado, deberíamos tener hijos para educarlos en Mejorar. ese y mejorar la humanidad y una cosa así. Entonces, a mí me parece súper agresiva esa forma de pensar. ¿Por qué? Porque nuevamente es traernos la responsabilidad como mujeres de hacer tal o cual cosa, casi de salvar a la humanidad, ¿no? Hasta en esos términos, casi, casi. Ujú. Decir Pero también, por salvar la ejemplo, humanidad también atado a nuestro sistema reproductor, no realmente por claro, nuestra calidad de, ay, ella es la iluminaria y va a traer mucha información, o sea, no. sí, no en reconocimiento a la sabiduría que podamos tener, no en reconocimiento a lo heroico, a la idea de heroicidad que se tiene para los hombres, no, no, no,
solo casi como una función utilitaria, ¿no? O sea, utilizarnos para lograr un cometido por el bien mayor y cosas de ese discurso, que en lo personal pues no comparto porque veo ese costo que tiene para las mujeres como colectivo, ¿no? En términos generales. ¿Qué otra respuesta pudiera haber a eso? Ok, no, que los hombres hagan lo suyo, ¿no? No, que ellos Eso lo he hagan su propio escuchado proceso. mucho también. Claro, incluso en parte de las, digamos, como frases o flyers que van saliendo en el movimiento y se circulan en redes sociales, se ha planteado, ¿no? No necesitamos que los hombres ocupen un lugar del feminismo y eso se extiende a las marchas, ¿no? Por ponerlo en términos prácticos. Necesitamos que los hombres tomen su lugar, el lugar que ya tienen y lo hagan feminista. En buena medida, yo comparto ese planteamiento, pero lo que sí pienso también es que no hay respuesta que pueda lograrse estrictamente desde una sola postura, porque vamos a suponerlo, si fuera así, si los hombres hacen su propio proceso, necesariamente tendrían que revisar lo hecho por las mujeres, ¿no? Porque esa es como también la retroalimentación que se busca, o sea, que justo los hombres reconozcan lo que las mujeres hemos aportado para construir un paradigma diferente al del sistema patriarcal, con independencia de que no exista materialmente. Porque a mí me parece que construir esa utopía o construir el pensamientos, propuestas, ya sea filosóficas, simbólicas, materiales, ya son en sí una aportación muy importante de las mujeres en términos generales. O sea, las mujeres como colectivo histórico con todo un sistema por desarrollar y por sí mismo es una aportación para mí súper valiosa, ¿no? O sea, es una alternativa que a lo mejor se queda en la utopía, no lo sé, pero que en el proceso que cada quien podamos vivir puede tener un valor muy, muy importante, ¿no? Pero en ese Eso no quiere, sentido, ¿sí? disculpa, ¿no crees que en ese sentido, por ejemplo, que los hombres se deconstruyan por su cuenta y las mujeres se empoderen por la otra, no se está generando aún más la división? O sea, no se está literalmente cayendo en otra trampa del patriarcado, porque ¿dónde es que nos unimos a generar conocimiento en conjunto y en respeto, ¿no? O sea, porque no va a suceder así, o sí, o sí crees que es necesario que se trabaje desde la división y luego en algún momento tender puentes. O sea, como, o sea, puede ser brevemente, pero no, para no extender. No, claro, yo justo creo que un poco quería sí hilarlo para proponer desde mi punto de vista que no hay cosas como tan absolutas en términos de o lo hacemos solos o lo hacemos juntos. Lo que sí creo clave es si se hace juntos, que no sea otra vez con un costo para las mujeres. Ese sería un punto básico. El segundo sería para mí que, mira, es como como el proceso educativo formal que tenemos, al menos en México, y seguro es un punto común en muchos lados. Tú vas a una escuela formalmente a tomar una educación y hay una parte que haces en colectivo, pero hay otra que haces individual, que empieza desde poner atención en un salón de clases, desde estudiar por tu cuenta, hacer tu tarea, ¿no? Me parece que es un proceso que debe combinar puntos de encuentro y puntos de responsabilidad individual, y ahí es donde entra la responsabilidad de los hombres, o sea, donde las mujeres no podemos hacerles ese trabajo, ni debemos, y mucho menos si eso es un costo de sobre responsabilizarnos, pero donde tampoco podemos quitar del mapa que no podamos colaborar, no podamos participar, y que también tiene que considerar la voluntad de cada quien, porque tampoco va a ser a fuerza, o sea, sí es una decisión personal y respetable
el deseo de acompañar o de ir por la cuenta propia. Y eso me parece que sucede para mujeres y para hombres en estos procesos ideales de deconstrucción del género, pero que en cualquier caso no sea una imposición, o sea, es una decisión personal con puntos de encuentro colectivos, pero con una responsabilidad durante el proceso que además no tiene una meta definida, aunque podamos decir que en términos, lo plantearía así, filosóficos, la meta es eliminar el sistema de opresión, ¿no? Los sistemas de desigualdad, que podamos ejercer todos nuestros derechos, eso es una cosa, pero una muy distinta es que en nombre de eso haya una imposición, porque eso, además de que me parece que es Yes. como le llaman, el talón de Aquiles de cualquier propuesta de organización histórica, todas, es como lo veo en común, también es una expresión del patriarcado, otra vez del ejercicio del poder masculino. Entonces hay que cuidar eso. Es muy difícil, es como plantarte en una tablita como con 10 picos y buscar el equilibrio para que ningún pico toque el piso, pero bueno, creo que es un proceso que hay que iniciar. Decía los otros días, estaba escuchando una entrevista que hizo Marianne Williamson, la autora de A Return to Love, la que se tiró como candidata a las elecciones presidenciales, sobre todo del Partido Demócrata en Estados Unidos, con Russell Brand, que era actor y ahora tiene su podcast y todo, y ahora es como más enfocado en temas de espiritualidad. Y ella dijo algo que me llamó mucho la atención y lo quiero atar aquí a ver si ya con eso cerramos, y es que ella lo que hablaba, pues obvio, desde su plataforma de campaña, porque la entrevista fue en el 2019, era que había mucho niño en cuerpo de adulto. Y eso lo he visto más adelante, hablando con mujeres que trabajan sexualidad sagrada y el sagrado femenino y el sagrado masculino, también con entrevistas que he hecho a hombres que lideran carpas blancas, esta percepción, ¿no? De que la falta de rituales de transición de la niñez a la adolescencia, de la adolescencia a la adultez, sobre todo porque ahora somos todos civilizados y estamos como que muy en el western mode de hacer las cosas, ¿no? En el lado occidental de quizás quitar los rituales culturales ancestrales, ¿no? De estas pequeñas cosas, dependiendo de la cultura, puede ser, qué sé yo, que un niño tenga que ir a la selva 4 días y después regresar, ya es un hombre, o lo que sea, o sea, desde que le hagan una ceremonia a la niña cuando tiene su primera menstruación, ¿no? Una ceremonia de celebración, que eso ocurre aquí en Latinoamérica, pero cada vez la pérdida de estos rituales, quizás un poco místicos, ancestrales, etcétera, ha, 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 ha minado un poco en nuestra percepción de cuando ya somos responsables sobre nuestras vidas, ¿no? Y, y lo vemos mucho en hombres y mujeres, ¿no? Que tienen 30, 40 años y todavía tienen mucha dependencia, ¿no? Tanto dependencia emocional, dependencia monetaria, etcétera, de sus padres o de su familia, o etcétera, ¿no? Em, Pienso por el lado de, ¿no? de responsabilizarnos por nuestros procesos, sean cuales sean, igual si nos queremos quedar igual y no adoptar ningún cambio, pero responsabilizarnos implica también reconocer si lo estamos haciendo desde un punto de vista no quiero decir de edad, pero sí como de reconociendo pues ya qué cuerpo tenemos, ¿no? O sea, qué cuerpo, qué mentalidad y qué experiencias de vida tenemos, y si eso, hay personas que dicen que tengo cuerpo de viejito y mente de niño y todo, ¿no? O sea, que hay quienes se ven de esa manera, y yo creo que esto está también sumamente válido si se reconoce, ¿no? O sea, si hay una conciencia sobre eso. Em, no sé si la ausencia de rituales de transición también puede haber afectado esta toma de responsabilidad, de una, o sea, de apropiarte de una deconstrucción, porque eso sí implica una decisión marcada y, y- como tú dices, estar consciente de los sacrificios que se hacen cuando se hacen, pero no creo que todos estamos en ese nivel. También la ausencia de estos rituales puede haber afectado que no estemos todos al 100 en la misma nivel de conciencia.
A mí me parece interesante el planteamiento de los rituales, pero creo que lo pongo un poco más amplio en términos de proceso, de transición. Pero al final creo que un aspecto más estructural no tiene que ver ni con el proceso ni con el ritual, sino con el fondo de qué significa ser adulto, qué significa ser niña o niño, porque ahí también permea el modelo hegemónico de la masculinidad en el sistema patriarcal, en el modelo ideal de persona, de humanidad, es un hombre adulto promedio, ¿no? O sea, si hasta en términos legales, si tú pasas al grupo de edad de mayor de 60 años, ya eres adulto mayor y ya no eres no tienes todos los privilegios que tendrías si tuvieras toda una serie de características para ello, ¿no? Para poder ostentarte como con todo el poder del sistema que digamos que te respalda. Entonces yo creo que más que tratarse de un proceso o de un momento de transición, sea cual sea el mecanismo, tiene que ver con los significados y los simbolismos que tienen, ¿no? La construcción social que está en torno a eso, de tal forma que aún teniendo procesos, rituales o actos de transición de una edad a otra, que como dices, a lo mejor no necesariamente sobre la edad, sino sobre el cuerpo incluso, o sobre una idea de transición, puede estar marcado también por opresiones que nos afectan y marcan nuestras vidas, ¿no? Y eso no, me parece que no eximiría de la responsabilidad en ningún momento de la vida o sea, de las personas, porque un niño, una niña pueden tener un nivel de responsabilidad, un adolescente pueden tener un nivel de responsabilidad. Lo que puede suceder es que el acompañamiento necesario para ser responsables vaya cambiando con el tiempo en función del desarrollo, pero en todo momento deberíamos tener una responsabilidad todas las personas para poder coexistir y convivir en sociedad, porque si no también en nombre de no reconocer cierta responsabilidad para cierta edad o ciertos contextos, se vuelven un justificante de prácticas opresivas, ¿no? Como prácticas machistas o prácticas patriarcales o de violencia, etcétera. Y eso creo que sería importante desarticularlo. Bueno, Isabela, nos has dado toda una clase aquí extraordinaria, le voy a llamar clase porque nos has guiado muchísimo. Me encantaría para cerrar, si tienes alguna lectura recomendada para las personas que quieran continuar aprendiendo y cómo podemos saber más de tu trabajo, hacia dónde podemos ver lo que has escrito y seguir lo que haces en las redes. Sí, claro, muchas gracias. Pues bueno, como lecturas hay dos, una sobre feminismo que me gustaría recomendar, que es ¿por qué todos deberíamos ser feministas? De Chimamanda. De Chimamanda, exacto, Chimamanda Ngozi. Y digamos uno similar o bueno, que habla un poco sobre lo mismo, es el feminismo es para todos, de Bell Hooks. Me parece que son libros que pueden ayudar mucho a acercarse a los feminismos si es que no los conocen, y además no es algo, me parece, como tan académico ni histórico, sino es un poco más, digamos, de reflexión desde mi punto de vista. Y para los temas de masculinidades hay un libro que, bueno, recientemente he visto también cómo surgen cuestionamientos desde mi punto de vista en esa lógica patriarcal de competencia, pero que se llama La masculinidad tóxica. Es de Sergio Sinaí, un psicólogo argentino que planteó cómo le llama, el subtítulo del libro es La masculinidad tóxica, un paradigma que no se enferma, algo así se llama. Y es un libro que no tiene un desarrollo conceptual muy teórico, sino más bien
es muy narrativo y le habla de frente a los hombres. Entonces, y se enfoca en este adjetivo de lo tóxico para mostrar cómo el paradigma no es beneficioso para nadie, ni siquiera para los propios hombres. Entonces, y bueno, en mucho de mi trabajo que realizo es sobre incidencia pública. Perdón, Natalia, quiero hacer un paréntesis, a ver si lo puedes cortar después, porque me obscurecí. Bueno, en relación con mi trabajo, la mayor parte de mi trabajo es sobre incidencia pública, entonces difícilmente tengo una recopilación o una producción en texto, digamos, en lo que he colaborado en términos que se puedan consultar, un producto a consultar, es un libro que se llama Agenda Suma por la Igualdad, propuestas de agenda pública para implicar a los hombres en la igualdad de género. Es un libro, digamos, que nos sirve a varias personas como instrumento de incidencia pública a favor de hacer cambios en las políticas, en lo legislativo, para incorporar los temas de masculinidades. Y también muchas de las aportaciones que trato de hacer es con el colectivo Cómplices por la Igualdad, y parte de los contenidos recopilados están en la página www.complices.org.mx, donde hay toda una serie de podcasts. Este es de un programa de radio que pasa en Radio Educación, que originalmente se llamaba Entre Hombres y fue transitando, después pasó por Ser Cómplices y ahora se llama Los del 21. Y ahí colaboro frecuentemente y generan cápsulas de radio o podcast y se pueden consultar en esta página. Sería cuestión de buscar por nombre. Otra colaboración que tengo es en el Instituto Mexicano de la Radio a través de columnas semanales, donde no hay una liga directa, pero pueden entrar al www.imer.org.mx. Y ahí se puede buscar mi nombre y salen las columnas. Y en mis redes sociales, bueno, tengo únicamente Facebook y mi cuenta es Isabela Gaff, con doble L, Isabela. Y bueno, pues también ahí pueden contactarme por si tienen alguna inquietud, una duda, algo que Creo quieran. que te van a contactar para muchos proyectos porque de verdad que todo lo que tienes para aportar es increíble, o sea, de verdad. Ay, muchísimas gracias, ¿no? Muchas gracias. Pues quiero agradecerte por tu tiempo, Isabela. Ya saben, en nuestra comunidad, en el canal de Facebook, les invito a suscribirse para saber nuevas entrevistas que vamos a estar haciendo en el canal y también a seguir en Facebook la comunidad Ser Mujer Global, donde Isabela también es parte, y ahí también le pueden escribir y hacer el contacto más directo y se llama así, Ser Mujer Global. Muchísimas gracias, Isabela, por tu tiempo y ya entonces terminamos esta entrevista. Gracias a ti, un gusto.